Mis amados hermanos y amigos en mi Señor Jesucristo. Bueno, hoy tenemos una reflexión muy importante porque se trata de que muchas veces para no tener que dejar la vida que llevamos, nos llamamos o ateos o agnósticos para poder tener libertad y hacer todas las cosas que no tienen que ver nada con compromiso con la parte moral que Dios dice que tenemos que arreglar, enderezar y cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, mucha gente se tilda de ateo o de agnóstico y cuando tú los enfrentas y le preguntas, a ver, dime por qué eres ateo, dime por qué eres agnóstico, y no saben ni el principio de estas cosas. Simplemente para tener libertad de poder hacer lo que ellos desean hacer, sin sacando de la ecuación a que no tienen que dar la información ni cuenta ni a Dios ni a hombre. Entonces, vamos a definir esto un poco porque es tiempo prudente de que reflexiones. Si tú crees que Dios no existe o que no tienes pruebas, porque hoy en día todas las plataformas de internet vende cada uno su propia idea. A la mayoría lo que les interesa es cuántos likes tienen, ¿ya? Pero casi la mayoría de las veces son conceptos que se apartan de la verdad de Dios o de la verdad de la ciencia. Simplemente son conceptos y llenos de picar aquí, picar acá y en tantos otros lugares. Ahora, yo no soy un astrofísico, no soy un teólogo, pero tengo mi Biblia, la leo, la estudio y puedo darme cuenta de que muchos de estos grupos se apegan a ellos para no tener que rendirle cuenta al Señor. Entonces empecemos. ¿Por qué no creo en la existencia de Dios? ¿Y por qué no creo? No veo pruebas, yo lo niego. Porque mis pruebas adquiridas le enseñan a mi razón una inexistencia. Y la ciencia me dice que todo empezó por formación de la misma materia. Como si la materia misma tuviera inteligencia y la misma materia pudiera producir el ser interior. La materia no produce sino materia y no puede descomponerse a otra cosa que no sea materia. Pero ¿cómo es posible que una parte espiritual vive entre la materia? Bueno, esa es la que no se contempla. Ellos siempre llevan a que la parte espiritual está aquí en la cabeza, pensamiento y neuronas. Ahora, ¿qué es la materia científicamente expresada por los astrofísicos y toda esta gente que estudia IPH de todas las ramas? Pues llegaron a la conclusión que se define como 4 fuerzas según la ciencia, y son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear media. Ahora, no he profundizado en nada de esto, simplemente te estoy contando lo que dicen los científicos que es la materia. Y estas solas pueden modificar solamente la materia a sí misma. Eso lo definen toda esta gente que te estoy diciendo. Y el resto de la ciencia y los grandes premios Nobel están de acuerdo. Entonces, como no se tiene una explicación convincente de que eres un ser espiritual, que eres supremo, y que un ser aún más supremo que tú fue el que hizo con poder creativo todo lo que contemplamos y vemos. Entonces, decimos que la Tierra no fue creada por él, que todo fue evolutivo a partir de una evolución biológica de más de 4.000 millones de años y estas formaron seres vivos en evolución continua hasta el hoy. Entonces eso es lo que afirman ellos para no tener ninguna creencia sobre Dios o un ser supremo con poder de hacer cosas sobrenaturales y con el poder creativo de poder crear
un universo tan inmenso en donde solamente como un granito de arena existe la Tierra y pensar, según ellos, que todo eso no puede estar vacío cuando todo eso puede ser la casa en donde reside los seres llamados hijos de Dios o tú mismo, que aunque no creas en este instante, eres un hijo en desobediencia y que posiblemente tu alma se va a perder. Tu espíritu volverá a Dios, porque él dice que él es el Padre de los espíritus hechos perfectos desde antes de la fundación del mundo. Esta es la respuesta de un ateo, de alguien que lo dice para rechazar la existencia de Dios y no creer en la parte espiritual que él dictamina que nosotros somos. Basado en que no hay suficientes evidencias para probar su existencia o todo lo relacionado con el ámbito espiritual o la fe. Pero ahora mira lo que sucede. Vamos primero a explicar cómo nació esta palabra. Del griego dice la palabra ateo de la siguiente forma. La A significa sin y teos, Dios. O sea, el nombre que los griegos daban a la gente que se negaban a adorar o servir a sus divinidades era la palabra ateo, que rechazan todo lo espiritual porque no tienen pruebas científicas de que esos eran dioses, que eran creencias de ellos. Por lo tanto, como no tienen pruebas para poder formar una creencia, entonces comienzan a creer, mira esto, comienzan a creer en su ateísmo. O sea que si ellos creen y tienen la convicción en ese individuo de que lo que las verdades que él posee son la realidad absoluta, quiere decir que si él tiene creencia, tiene que tener confianza. Si tiene confianza, tiene fe en lo que está creyendo. Esto lo que demuestra es que toda persona tiene un ser espiritual diferente a la materia. Porque es la forma de poder creer y poder confiar en lo que tú crees. ¿Ya? Esto solamente va a revelar siempre delante de una persona que salga con estos pretextos, que aunque no crea en Dios, él tiene dentro un ser espiritual que se niega a creerlo, pero sí cree en lo que él afirma que él tiene. Luego tiene vida espiritual interior, ya que en sus reflexiones, que las reflexiones, algo espiritual, está en el ser interior, niega la existencia de Dios. Luego, aunque él dice que todo viene de la materia, dentro de él hay un espíritu que lo hostiga. ¿Y por qué digo lo hostiga? Porque aunque de boca para afuera dice que es ateo, los que verdaderamente son ateos saben que hay una parte espiritual que vive dentro de ellos que no pueden explicar, ya que el espíritu no es materia, porque es una parte inmaterial e invisible del hombre que forma su parte sensible, lo que hace que perciba, reflexione, sienta, desee, que imagine objetivos, propósitos, cosas por las cuales a través del pensamiento él logra ideas y conceptos, para que eso es lo que forme en su ser interior, lo que la ciencia llama la filosofía, la psicología, los artes, siendo el asiento gobernador de nuestro ser interior, que difiere un poco del alma, que es un ser espiritual un poco menor que el espíritu, porque esa alma le fue dada al cuerpo físico para poder tener relación con todo lo creado. Era a una perfección del espíritu porque vivía por él, que es a lo que vamos a llegar al final. Ya, ahora tenemos a un espíritu teniendo una experiencia humana, física, pero cuando nosotros partamos con el Señor, seremos un cuerpo teniendo una experiencia espiritual divina. Ahí no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, odio, rencor, no, solamente gloria, como fuimos creados en un principio. Ya hay en el alma del hombre humano natural, que
también es inmaterial, ahí reside nuestro intelecto, las emociones, miedos, pasiones, la creatividad, la voluntad, todas estas cosas que siempre narra el culto racional. Solo que cada individuo aquí en la tierra tiene que escoger según él dónde coloque su fe y su confianza en sus creencias. Ese es el punto de diferencia. Porque tanto el ateo como el agnóstico, ellos creen y tienen confianza en lo que están creyendo. Entonces, dentro de ellos hay un ser espiritual que no es materia, porque ellos se enfocan en que la materia no puede explicar la parte espiritual, pero tiene una parte espiritual que les explica la materia, pero no acepta que la tienen. Pero nosotros cuando hablamos de la Biblia sabemos que hay 66 libros escritos por 44 personas diferentes y todos coinciden con promesas y profecías dadas en cientos o miles de años, muchas de ellas ya cumplidas, que reflejan que lo que se dijo es real. Cuando nadie sabía, Dios dijo que la tierra era redonda y colgaba sola. Nada la estaba sosteniendo. Y muchas otras cosas que pasaron sobre los cielos, las cataratas en los cielos, el agua en el cielo, el agua debajo de la tierra, increíble. Y que no abre esas cataratas para que nos inundemos otra vez. O sea, algunas se han cumplido y otras que se están cumpliendo ahora y otras que se van a cumplir en el futuro inmediato, porque si las pasadas se cumplieron, las siguientes se van a cumplir. Lo cual prueba que es real. Porque si hay evidencia física hoy, encontrada en la ciencia, por arqueólogos también, por cantidades de científicos, matemáticos, astrónomos, físicos, químicos, gente que en el siglo pasado lo empezaron negando a Dios porque no habían pruebas de ninguna manera para sostener que Dios era real. Pero cuando solamente tenían para decir que lo único que podía dar era contemplar la creación y su hermosura, si lo hiciéramos detalladamente, pudiéramos mirar la perfección de lo que existe. Toda la perspectiva de muchos ateos del siglo pasado cambió al descubrimiento comprobado de los agujeros negros y el ADN humano. Que ese es un tema que no me corresponde tratar. Si tú te interesas, tienes que buscarlo. ¿Por qué del 100% de los científicos ateos del siglo pasado, que empezaban el siglo diciendo que Dios no existía, el 90% terminó reconociendo la existencia de Dios en base a los agujeros negros y al ADN humano? Porque eso explica una vida sobrenatural poderosa, en donde cada átomo, cada célula tiene una inteligencia y es independiente para que seamos lo que somos. Hoy se puede comprobar que lo que conocemos del pasado sucedió, lo futuro también sucederá con la misma exactitud y lo que fue profetizado va a pasar. Los ateos colocan su creencia a través de la ciencia que solo quiere aceptar él, porque encerrado en su estructura se niega aún al reconocimiento de la misma ciencia hoy de que Dios existe, que Dios es real, que Él habló sin que nada hubiera sucedido y las cosas sucedieron. ¿Ya? Pero ignorando la realidad del inicio de todas las cosas, desde la formación del universo, nuestro sistema solar y cómo todo está registrado con anterioridad en Génesis y en otros libros, que hoy ratificado por la ciencia y en base a lo que se ha encontrado, dice que Dios es real, como nunca antes se pudo decir. Pero ellos lo ignoran, aunque ellos tampoco tienen pruebas que sustenten sus creencias de materialismo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día las pruebas bíblicas encontradas a través de las mismas ciencias los lleva a esta gente a chocar con una verdad que no quieren aceptar porque por tiempo dijeron que no era. Otros han sido invadidos por el único que trae el arrepentimiento al hombre, el Espíritu Santo.
para que puedan ver donde no había vida, qué tanta vida hay. La Biblia nos enseña, la Biblia no nos enseña cómo es el cielo. Ella no enseña ciencia, ni física, ni química. Ella enseña cómo podemos llegar al cielo. La Biblia no enseña ciencia, ella enseña principios de vida para cambiar el carácter y modificar el temperamento del hombre, creando la necesidad en el interior de él de cambiar su forma de vida envuelto por el pecado y los malos hábitos. Y le presenta un solo camino, el arrepentimiento del pecado, lo que implica un cambio de mentalidad donde solo se logra caminando hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que le pasó a tantos ateos el siglo pasado. Cuando comenzaron a ver en el ADN cómo era la formación del hombre, de inmediato muchos que por años se habían enterrado buscando las cosas espirituales, pero alegando a favor de la misma materia, tuvieron que hacer por vencidos por la verdad de Dios. Que lo sobrenatural les estalló en la cara. Y pudieron ver que esa maravilla solo podía darla un espíritu con una inteligencia perfecta. Y ahí fue que reconocieron al Señor y tuvieron que caminar hacia la cruz. Y alejándose del cuerpo mortal, que solo es materia, pero no considerar este paso de que somos un espíritu viviendo una experiencia en una materia llamada cuerpo humano, se niegan a la salvación espiritual. El ateísmo hoy, a diferencia de cuando los griegos formaban la palabra en relación con la gente que no creía en sus divinidades, sigue diciendo que Dios no existe, pero no pueden demostrarlo. Se han convertido en humanistas. Y esta es la clave de esta palabra para este tiempo. Que es ciencia con menos dogmas religiosos y menos espiritualidad, pero que a ellos les permite una vida libre del juicio del pecado. Así como hay unos que por convicción se llaman ateos o agnósticos, hay muchos que toman la palabra para vivir una vida libre y que según ellos no hay norma ni ley que les pueda hacer juicio por el pecado, porque se niegan a creer en Dios para poder llegar a esa posición. Luego, de afirmar que Dios no existe, comienzan a vivir una vida pensando que van a vivir mejor. ¿Ya? Sabiendo que muchos de ellos dicen que el fin de la vida es morir. Y esto es una conveniencia para poder caminar la vida que quieren andar sin principios ni leyes morales. Por eso se apoyan en sus creencias para así sustentar una libertad de juicio de Dios, dándose permiso de una vida libre, más feliz, más plena, dicen ellos, porque dicen, tengo toda la libertad de hacer como yo quiera y con quien quiera y sin juicio de género, porque no tengo leyes morales que me condenen. Por eso estoy libre de ese Dios que ustedes promulgan. Eso es lo que dicen. ¿Ya? Y entonces se dan una vida bajo los placeres de este mundo, ignorando que escrito está desde hace más de 2000 años. Si tú vas ahí, cuando Pablo empieza Romanos, ese primer capítulo y el segundo son muy fuertes. Te aconsejo que si tú no crees que Dios existe, o dices que no existe para llevar la vida que te place hacer hoy, aunque no te leas toda la Biblia, léete Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y cuando llegues al 8, ciérrala y no la vuelvas a tapar. A ver si tu conciencia en tu reflexión, ¿qué te dice? Porque ahí te enrostra cómo de estar viviendo en lo material puedes llegar a vivir en lo espiritual, desechando el hombre viejo que te atormenta y te destruye. Dice Pablo, vamos a leer algunos versículos del capítulo 1. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, en lujuria en sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira de ellos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de ellos.
Ellos se crearon una verdad que es una mentira para poder vivir libre de los principios morales que Dios implanta. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. Amén. Dice el 26. Por esta razón, como tenían ese tipo de vida y no la quieren cambiar para poder vivir en el frenesí de sus deseos, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío en su vida hoy. Y esto no es ahora del siglo XX o del siglo XXI. Desde el principio de la vida, el hombre ha querido vivir siendo él mismo es su propio Dios. Por eso es que Dios estableció todas estas normas o reglas, como tú le quieras llamar, o leyes, para cambiar esa vida promiscua en el pecado para una vida saludable, una vida de relación, de vivir en comunidad, pero vivir bien, ¿ya? Dice el 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, aquí está la clave. La vida que tú te das hoy, te la das porque no reconoces al Señor. Me parece que este capítulo me voy a pasar muchos minutos, pero hoy lo termino. Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, para que hagan lo que no se deben hacer, lo que no se debe hacer, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos de por sí. Detractores, hablan mal de los demás, aborrecedores de Dios, todos se van contra Dios, enemigos de todas las palabras de Dios, a otros los acusan de ser esclavizados por la religión, porque ven que esas personas desean cambios y buscan cambio, han cambiado, y ellos no lo quieren. Quieren que ellos mismos sean su propia ley. ¿Ya? Son insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento. O sea, no quieren entender y llega un punto que tampoco pueden hacerlo. Indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que lo practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque su conciencia se ha cauterizado. No es que no hayan escuchado de Dios qué es bueno y qué es malo, sino que no quieren ir por el camino de la solución. No, ellos quieren ser su propio Dios. Entonces tapan todo diciendo, mi fin es la muerte. Y yo gozo aquí en la tierra y olvídese lo que va a pasar después. Sabiendo que el que está hablando no es su materia, es su espíritu. No solo las hacen cosas malas, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Y sigue Pablo en Romanos 2, los primeros 4 o 6 versículos. O tienen en poco o desprecian las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Aún estando en esa situación, Dios los anhela para que se arrepientan. Porque Él mismo dijo que Él no vino a juzgar el mundo, sino a salvarlo. No hay nadie que rechace a Dios que Dios le diga, ya, te moriste. No, todavía el Espíritu Santo en cada cosa mala que haces, Dios te está enseñando que tienes que venir a Él. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, que no quieres cambiar tu manera de pensar y de hacer y de hablar, por lo cual terminas haciendo cosas malas. Por un corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho aquí en la tierra. Ahora, de los agnósticos, la diferencia con los ateos es que su libre pensamiento hacia el conocimiento lo enfrenta con la realidad de que sí puede haber un Dios. Y estos también tienen fe,
porque creen que puede ser, lo que no lo pueden es explicar. Por tanto, como pueden pensar que Dios es real o no, su respuesta es no lo sé, no tengo una respuesta coherente con el conocimiento que tengo ahora, por lo tanto yo no, ni afirmo que es ni que no es. Cuando la ciencia no se opone al conocimiento, por el contrario, complementa la verdad escrita por los hechos comprobados. Esta formación, dividida en sus pensamientos, crea las dudas que lo alejan de Dios y lo hacen esperar pruebas para acumular en su conocimiento que Dios es real. Y aunque conocen la verdad porque la estudian, sí, así como leemos por libro, estudian también la Biblia. Pablo habló en el mismo capítulo número 1 diciendo, pues Dios muestra o revela su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con injusticia mantiene prisionera o restringe la verdad. O sea, cogen la verdad y no, esto no me gusta, esto no puede ser, esto no tiene pruebas de que esto pueda pasar. Entonces, pero acepta que las cosas malas que se están haciendo, el hombre las hace, pero no acepta que Dios puede cambiar esas cosas. ¿Verdad? Por eso restringe la verdad. Lo que Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien. Es evidente dentro de ellos, porque Él mismo se los ha mostrado en su vida. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Dice otra versión, porque de la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque han conocido de Dios o a Dios, no lo han honrado como a Él, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. O sea, por no hacer lo correcto, su corazón fue entenebrecido. Esta parte siempre me ha cautivado mucho porque llega un punto en donde Dios quiere que te salves, pero como tú no quieres hacer nada, la voluntad permisible de Dios, que es algo que la iglesia tiene que saber, hay voluntad soberana, que es cuando Dios hace e emplea todos sus medios para que las cosas pasen como Él quiere. Y hay otra donde tú peleas con Dios para llevar la contraria por tu necedad, por tu terquedad, por tu prepotencia. Y entonces Dios llega y quita la mano que quería llevarte al camino del arrepentimiento. Entonces te suelta bajo la voluntad permisible. Yo te quería salvar, pero tú quieres garrote, te voy a soltar para que te peguen. Decían que era sabio, pero se hicieron tontos, necios, porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves y cuadrúpedos y reptiles. Solo te puedo decir o aconsejar, es tiempo de arrepentimiento. Después de que pienses en lo que hemos hablado, en lo que te he dicho, hacer un cambio de mentalidad solo te cuesta reflexionar en esta información de Dios, que en su palabra escrita de hace más de 2000 años, cuando nuestro Salvador caminó en la tierra, Él vino para traer no solo salvación, sino ayuda, misericordia, bondad. Los pensamientos de Dios es cambiar nuestra vida para que nos vaya mejor de lo que tenemos. Entonces, esta es una advertencia para que tengas tiempo oportuno para cambiar tu camino. Acéptalo hoy. Dile misericordia y perdón. Que ya no andes como andan todos los gentiles o paganos en la vanidad de su mente, los cuales viven de acuerdo a sus equivocados criterios o confundidos, suponiendo verdades que no lo son, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida que da Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Por qué no reflexionas y le das un espacio para que Dios te hable?
para que Dios te guíe. Señor, yo te he negado, yo siempre he pensado que tú no existes, que eres una mentira creada por el hombre, pero si es verdad, vamos a conversar, vamos a hablar. Enséñame que tú eres Dios. Y él dice, no hay quien me llame que yo no le conteste. No hay quien toque mi puerta que yo no le abra. Así que deja de ser guiado por tu arrogancia, soberbia y presunción, que lo que hace es confundir tu mente con deseos y placeres engañosos, pensando y hablando y haciendo cosas conforme a una mente caída, sin rechazando la mano de ayuda de Dios, sin una pizca de realidad en que eres un espíritu viviendo una experiencia humana para salvar tu alma. Necesita mucho más que eso. Eres un espíritu viviendo una experiencia humana en un cuerpo de materia, que se le dio un alma un poco menor que tu espíritu para que se pudiera relacionar con el mundo creado. Pero solamente lo vas a conseguir redimiendo tus pecados a través de esa cruz. Porque un cuerpo divino se hizo humano para dar su vida por la tuya y por la mía. Para que luego en la resurrección tú puedas vivir en ese cuerpo, pero glorioso, ya no corrupto, inmortal, no mortal como lo es ahora. Pero en ese momento no será un espíritu viviendo una experiencia humana. Será un cuerpo humano transformado a la gloria de Dios, viviendo bajo el gobierno divino del Espíritu. Así como Él creó en el principio al hombre y a la mujer, eran divinos, cuerpos inmortales, cuerpos de gloria. Por eso cuando llegó el pecado se vieron desnudos. ¿De qué se trata el arrepentimiento? De ir hasta que nos vamos de este mundo, en esa conversión de una materia que se va a destruir a un cuerpo de gloria con el que vamos a resucitar. Esto es temporal aquí, este es un tiempo muy pequeño, pero la eternidad no tiene límite. Y ahí estaremos con nuestro Dios. Así que si tu caso es duro con Dios para no cambiar la vida libre que te das y pecaminosa, hoy es el día que digas, Señor Jesús, enséñame ir a ti. Es cierto que no he creído por años y te he negado, he renegado contra ti, hasta te he maldecido, he hablado mal de ti. Pero si esta es la verdad, Señor, háblame. Estoy dispuesto a que tú entres a mi corazón, que tú me enseñes esa vida en este cuerpo físico de muerte para vivir en la imagen del Hijo de Dios, que yo pueda establecer el reino en el que voy a vivir después de que muera, aquí, ahora, para que todos puedan ver de que de verdad tú existes, de que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el único Dios que puede transformar la mente de una persona que siempre te ha negado, que siempre ha renegado de ti, que siempre te ha puesto en duda. Aquí estoy, Señor, pruébame que eres real. Y te garantizo que si lo invitaste, no vas a poder estar en sosiego un segundo, porque Él es el más interesado, el que más anhela salvar tu alma. Murió por ti cuando ni siquiera pensabas nacer. Él vino por ti, por mí, por los enfermos. El que está en pecado y ama este mundo de placer está lejos de Dios y es lo que quiere es traerte. Así que, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, haz conmigo como tú quieras. Si es verdad que existes, gobierna dentro de mí. No te va a desechar. Ya mismo te va a echar mano y te va a llevar paso a paso hasta que tú puedas renacer a una vida diferente. Y todos sabrán que Dios colocó tu mano sobre ti y que estás caminando sobre su mano.
y la protección de Dios te cubre. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Y feliz fin de semana.